Parte número 4 de Alcohólicos Anónimos y la profesión médica. La medicina y el alcohólico. En el transcurso de la generación pasada, la medicina ha mirado al alcoholismo y al alcohólico desde un nuevo punto de vista. Ha estudiado y sigue estudiando tanto sus causas como sus efectos. Sin embargo, hasta hoy parece que hay más conocimientos acerca de las consecuencias del problema de la bebida que de los factores responsables de la misma. Por ejemplo, un grupo de psicólogos bajo la dirección del Dr. Edwin H. Sutherland de la Universidad de Indiana hizo una investigación de 37 estudios de otros investigadores que trataban de determinar cuáles factores de personalidad, si es que lo sabía, eran los que podían asociarse generalmente con el alcoholismo. El Dr. Sutherland y sus colegas solo pudieron reportar que cualquier tipo de personalidad, feliz, triste, introvertido, extrovertido, puede volverse alcohólico. Otros se inclinan a estar de acuerdo en que pueden encontrarse factores emocionales en las raíces de casi cualquier problema alcohólico. Sugieren que el individuo, al principio, bebe en exceso para compensar alguna infelicidad o inseguridad que tiene profundamente arraigada. Piensan que a medida que progresa el alcoholismo, la necesidad de alcohol se vuelve cada vez más compulsiva. Al igual que las víctimas de cualquier forma de adicción, el bebedor desarrolla una dependencia crónica del alcohol. El Dr. Edward A. Straker, presidente del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, veterano investigador del problema, ha sugerido en una memoria presentada ante la Asociación Médica Americana que el alcoholismo es un mecanismo adulto de escape motivado por la inmadurez emocional producida en la niñez por el cariño dominante de los padres, que dejó al individuo mal preparado para manejar los problemas de las relaciones interpersonales adultas. El médico que colabora de cerca con AA, al principio generalmente se impresiona y tal vez se alarma ante la actitud indiferente de los miembros más antiguos de la asociación, cuando se les pide que expliquen las causas de su pasada manera excesiva de beber. Unos cuantos de los miembros de AA tienen teorías complicadas con las que explican su anterior dependencia del alcohol. Sin embargo, la mayoría de los miembros no están muy seguros de qué fue lo que los hizo beber en una forma irracional. Concentrándose en mantenerse sobrios, están completamente dispuestos a olvidarse de los aspectos más discutibles de su desagradable pasado. En una memoria presentada ante la Academia Americana de Medicina General, en 1953, el Dr. Harold W. Lovell, catedrático de neurología de la Universidad Médica de Nueva York, hizo un sumario del sistema empleado por muchos de los doctores que practican la medicina general y que han tratado con alcohólicos. El Dr. Lovell señala 3 peligros principales del alcoholismo: degeneración de los órganos físicos, desorden de la personalidad y complicaciones sociales. Señaló que el beber con exceso puede producir la cirrosis hepática. Es un factor en las enfermedades cardiovasculares del corazón y afecta al sistema nervioso, conduciendo a efectos tales como el llamado cerebro húmedo, desórdenes espasmódicos
y neurosis. Este médico opinó que la desorganización y la desintegración de la personalidad en los bebedores problema tienen características igualmente típicas. El alcohólico se vuelve irresponsable e indigno de confianza. Actúa en una forma inmadura. Se vuelve excesivamente sensitivo e irritable. En algunos casos se vuelve absolutamente de mala fe en el trato con su familia, amigos, jefes y hasta con su doctor particular. Las complicaciones sociales del alcoholismo, según el doctor Lovell, afectan a toda la comunidad. La vida de la familia se quebranta y se desintegra el hogar. El alcohólico y tal vez muchos otros se convirtieron en una carga para sus conciudadanos. Además, el alcohólico tiende a tener dificultades con la ley y ocasionalmente acopla su alcoholismo con la adicción a las drogas. En su memoria presentada a la Academia Americana de Medicina General, el sumario que hace el Dr. Lovell de las distintas medidas que pueden tomar los médicos que profesan la medicina general en el tratamiento del alcoholismo desde un punto de vista psicológico, revela lo que se ha aprendido acerca de este aspecto del alcoholismo en los últimos años. Considera que la hospitalización siempre es deseable en casos de intoxicación alcohólica aguda, delirium tremens y otros estados avanzados de la enfermedad. Se reseñan experimentos para corregir deficiencias de las glándulas endócrinas. Se señala el valor que tienen en ciertas circunstancias las inyecciones de glucosa. Después de discutir la necesidad de regímenes a base de proteínas y grasas, el Dr. Lovell previene a sus colegas de la aplicación de sedantes en la medicación. Opina que es muy importante cuidarse del peligro de sustituir el alcoholismo con la drogadicción. Sugiere en su lugar varias alternativas para reducir los síntomas nerviosos o gastrointestinales y la tensión durante el periodo en que se suprime el alcohol. Este médico cree que debe quitarse el alcohol inmediatamente o durante las 24 horas que transcurren desde que se comenzó el tratamiento. También menciona la posible necesidad de corregir deficiencias vitamínicas. Igualmente, es interesante notar en el ensayo de este médico la mención de la situación del alcohólico que ya no bebe. Este es el individuo que ha podido librarse con éxito de su dependencia del alcohol, pero que puede experimentar a ratos depresiones mentales o estados de tensión y ansiedad que provienen parcialmente de factores físicos. En estos casos también recomienda los tratamientos endocrínicos y poner especial atención a la dieta, comentando la necesidad de un elemento espiritual en el tratamiento de los alcohólicos. El Dr. Lovell declaró: todavía hay quienes consideran al alcoholismo como una forma de degeneración moral y quienes tratan de separar en dos grupos contrarios la filosofía médica o científica del alcoholismo y la de ciertos grupos religiosos o laicos. Esto resulta insostenible y estimula actitudes intolerantes que solamente pueden retardar el progreso de la verdad. La mejor manera de ayudar al enfermo alcohólico es brindarle la cooperación de todos los grupos religiosos, laicos y profesionales que estén dedicados sinceramente a ampliar nuestra comprensión al problema y el tratamiento del bebedor compulsivo. El siguiente es un sumario de la discusión especial sobre alcoholismo en la reunión de 1950 de la Asociación Médica del Estado de Nueva York. Se notó desacuerdo sobre los orígenes de la enfermedad. Una parte de los concurrentes
se inclinó por la teoría psicogenética, mientras que la otra favoreció el origen fisiológico. Es indicado hacer investigaciones adicionales. Se acordó que al alcohólico grave debe tratársele como caso médico crítico, que los hospitales generales deben abrirle sus puertas a casos de ese tipo y que la terapia en sí debe comenzar después de que pase la fase crítica de la enfermedad. Una terapia requiere los esfuerzos coordinados de la medicina, la sociología, la religión y AA. Debe ser un esfuerzo en el que haya cooperación. La aportación especial de AA puede hacer a este esfuerzo cooperativo. Ha sido expuesto en una forma muy eficaz por el Dr. Marvin A. Block de Buffalo, Nueva York, catedrático de medicina y director del subcomité sobre alcoholismo de la Asociación Médica Americana. El tratamiento más efectivo para la rehabilitación del alcohólico tal vez sea una filosofía de la vida que resulte compatible con el individuo y con su familia, una fe absorbente en sí mismo que llega después de haber aprendido a comprenderse a sí mismo y una estrecha asociación con otros que tengan experiencias paralelas a las suyas. La cooperación del médico con AA es una manera de obtener esas cosas para su paciente. El médico puede ponerse en contacto con esta asociación por el interés de su paciente y encontrará en ella a gente que está dispuesta a cualquier hora a ayudar al enfermo. No puede exagerarse su comprensión cabal de lo que está sufriendo al paciente y su asistencia compasiva en momentos difíciles. Es de un gran valor terapéutico. En colaboración con el médico, AA constituye un coadjutor indispensable en el tratamiento de alcohólicos y ayuda a que el alcohólico tenga la fe en sí mismo que tan frecuentemente le falta a los individuos alcohólicos. El Dr. Carl Menninger, de la mundialmente famosa Fundación Menninger de Topeka, Kansas, ha expresado su punto de vista sobre AA en estos términos. Tengo el más grande respeto por el trabajo que AA está llevando a cabo, por su espíritu, por su filosofía esencial de ayuda mutua. No pierdo la oportunidad de expresar en público, y en lo particular, mi respaldo cuando resulta oportuno hacerlo. El Dr. Merrill Moore, de Boston, Massachusetts, quien ha tenido una práctica amplia en el tratamiento de alcohólicos, ha rendido un tributo similar al anterior. Desde el principio he creído firmemente en AA y le he apoyado por considerar que es un miembro indispensable del equipo terapéutico. La cooperación de AA con los médicos es valiosa y loable. Finalmente tenemos el interesante tributo del Dr. W. Weber, director del Buró de Educación sobre Higiene de la Asociación Médica Americana, que se difundió en una transmisión de la red de Radio Nacional Broadcasting Company. AA no es una sociedad de caballeros de las cruzadas, tampoco es una sociedad de temperantes. Sus miembros saben que no deben beber nunca. Ayudan a otros que tienen problemas similares. Brindan a los que son alcohólicos comprensión, confianza, compañerismo y ayuda. En este ambiente, el alcohólico supera su excesiva concentración en sí mismo, aprendiendo a depender de un poder superior y a preocuparse de su trabajo con otros alcohólicos. Permanece sobrio día a día. Los días suman semanas, las semanas meses y años.
En la actualidad hay más de 2 millones de hombres y mujeres que una vez bebieron con exceso y hoy llevan vidas sobrias, constructivas y sin alcohol, en el seno de la asociación de AA que está representada en los Estados Unidos, Canadá y más de 170 países. Son un testimonio convincente de la creciente comprensión de la naturaleza del alcoholismo y de los resultados venturosos que pueden obtenerse cuando la medicina y AA, cada una dentro de su propia especialidad, trabajan juntas. Parte número 5 del folleto Alcohólicos Anónimos y la profesión médica. Ayudando al alcohólico. No hay nada más desconcertante en la práctica de la medicina que tratar de ayudar a un alcohólico que no quiere cooperar. Estas son palabras de un joven profesionista en medicina general que ha tenido su parte de éxitos y fracasos tratando de ayudar a bebedores problema. Cuando el paciente es honrado y sincero al buscar ayuda, este facultativo que trabaja en estrecha colaboración con AA en su comunidad, piensa que su profesión tiene pocas recompensas más satisfactorias que la oportunidad de ayudar a un hombre o a una mujer a recuperarse del alcoholismo. Cuando por el contrario, el paciente carece completamente de honradez, cuando se niega a darle a AA una oportunidad de que lo ayude, a este médico le duele desperdiciar su tiempo y conocimientos en esta clase de pacientes. Resiente que se desperdicien sus servicios, que el tiempo que se le dedica al alcohólico que no coopera podría emplearse provechosamente con otros que necesitan ayuda. Como es representativo de un sistema médico más moderno del tratamiento del alcoholismo, este joven médico reconoce que los bebedores problema son gente enferma. Sigue tratando de ayudarla. Por su propia experiencia, ha aprendido que no es ni sabio ni científico el clasificar a un paciente nuevo como desahuciado. No importa a qué profundidad haya llegado el hombre o la mujer en el abismo del alcoholismo, así como censura al tipo falso que se niega a afrontar la verdadera naturaleza de su enfermedad, también ha visto que ocurren milagros. Sus propias historias clínicas le demuestran que casi cualquier alcohólico puede ser rehabilitado siempre que quiera ser ayudado. Al igual que muchos otros médicos que han tratado a alcohólicos, este hombre ha aprendido que el elemento más importante para ayudar al alcohólico a recuperarse es su deseo propio de ser ayudado. El bebedor problema, que únicamente busca ayuda para sus malestares periódicos o que se aferra a la creencia de que puede beber a pesar de su enfermedad, ha sido por mucho tiempo un verdadero problema para la profesión médica. En la actualidad, los médicos reconocen que pueden proporcionar ayuda temporal en estos casos, pero que no están llegando al fondo del problema. Otro médico que practica la medicina general, con mucha experiencia en el tratamiento del alcoholismo, ha trazado para su propio uso, cuando trata a pacientes alcohólicos, el siguiente esquema. Obtener una historia detallada, incluyendo datos acerca de las relaciones del individuo con su familia, hogar y negocios. Número 2.
Describir la terapia de AA, procurando que desde el principio el paciente sienta la influencia de otros alcohólicos. Número 3. Explicarle al alcohólico, con tacto y paciencia, los hechos sobresalientes de su enfermedad. Número 4. Evaluar cuidadosamente los posibles síntomas del alcoholismo en el individuo que bebe en exceso. Número 5. Conseguir la ayuda de miembros de la familia del alcohólico durante el tratamiento de este y procurar que sus familiares sientan la influencia de otros familiares de miembros de AA. Número 6. En el estado agudo de la enfermedad, seleccionar cuidadosamente los medicamentos, evitando, si es posible, el uso de sedantes que formen hábito. Número 7. Hospitalizar, cuando sea posible, al alcohólico que esté grave o procurar que siga en su casa una terapia igual a la del hospital. Es obvio que está más preparado para ayudar a sus pacientes el médico que puede reconocer los síntomas del alcoholismo latente, tanto como del potencial, que el que tiene el concepto estereotipado más antiguo del alcohólico. El doctor E.M. Jelinek, quien perteneció a la Organización Mundial de la Salud y fue ampliamente reconocido como una autoridad en el alcoholismo, hizo extensas investigaciones de lo que se ha descrito como las 4 fases del alcoholismo. Sus descubrimientos están basados en el análisis de los cuadros de la manera de beber de más de 2,000 individuos reconocidos como alcohólicos. El Dr. Jelinek señala que en la primera etapa, la prealcohólica, el presunto adicto se revela como tal cuando encuentra en la bebida un alivio compensador. Este alivio es muy señalado en su caso porque sus tensiones son mucho mayores que en otros miembros de su círculo social o porque no ha aprendido a manejarlas como lo hacen los otros. En esta etapa del alcoholismo, es posible que el bebedor no se dé cuenta de su especial reacción al alcohol. Tal vez solo beba ocasionalmente para aliviar su tensión. En la segunda etapa del alcoholismo, el bebedor puede empezar a padecer de lagunas mentales. Puede seguir funcionando racional o irracionalmente mientras está bebiendo, pero más tarde no se acordará de sus actos. En esta etapa es generalmente cuando se empieza a beber a escondidas, a pensar en el alcohol gran parte del tiempo y a sentir culpabilidad por la bebida. Tal vez no sea notoria en esta etapa la manera de beber del individuo, aunque ya haya empezado a afectar su salud física y mental, como el paciente posiblemente todavía puede estar en condiciones de comprender que está empezando a tener problemas con el alcohol. Esta etapa representa un momento crítico en el que la intervención médica puede ser especialmente provechosa. Los conocimientos que tiene el médico de la naturaleza progresiva de la enfermedad, unidos a la percepción que tiene el paciente de su problema, pueden aplicarse para evitar la transición a la próxima etapa. La etapa decisiva o aguda del alcoholismo se presenta, de acuerdo con los estudios del Dr. Jelinek, cuando el individuo empieza a perder el control con su manera de beber. La bebida desata reacciones en serie que el alcohólico percibe en forma de una exigencia física de alcohol. En esta etapa, el bebedor todavía puede dejar de beber y puede controlar durante breves periodos su manera de hacerlo. Sin embargo, frecuentemente es difícil de tratar porque todavía no ha admitido que su manera de beber es un problema.
Todavía cree que en un futuro indefinido, su manera de beber podrá ser dominada y controlada. Empieza a buscar justificaciones a su manera de beber para culpar a otros de sus excesos. Su vida empieza a girar alrededor del alcohol y se torna cada vez más desorganizada. Tal vez empiece a recurrir con regularidad a la bebida desde que despierta. Hasta ahora, el alcohólico ha estado luchando para no perder su control del alcohol. Ha estado tratando de guardar las apariencias y de conservar las mismas en su vida social. Pero a medida que entra en la cuarta y final etapa del alcoholismo, el individuo deja de preocuparse por guardar las apariencias. El alcohol ha logrado dominarlo. Se rinde totalmente porque necesita del alcohol para sostenerse. Deja que se desmorone toda la estructura de su vida. Puede tener sueños vagos e imprácticos del futuro, pero ya no tiene ni el deseo ni la capacidad de regresar sin ayuda. La publicación Journal of Studies on Alcohol, revista de estudios sobre el alcohol, de la Universidad de Yale, ha resumido las implicaciones contemporáneas de esta cuarta etapa en las siguientes palabras. Antiguamente se consideraba que era necesario que el alcohólico llegara a ese estado de derrota para que pudiera ser tratado con éxito. Sin embargo, la experiencia clínica de la última década ha demostrado que este no es el caso. El curso de la inclinación puede ser detenido en cualquier punto si se logra inducir en el individuo una derrota artificial. A medida que se divulgan los conocimientos sobre el proceso de la enfermedad del alcoholismo, son más los adictos incipientes que se presentan voluntariamente para su tratamiento. Como ya es posible separar a los presuntos adictos de los otros tipos de bebedores inmoderados, el Dr. Jelinek cree que puede llegar a ser posible manejar el problema de esa inclinación en el nivel preventivo. Los médicos que han trabajado con miembros de AA reconocerán en las historias clínicas de muchos pacientes un paralelismo estrecho con la progresión de etapa a etapa descritas por el Dr. Jelinek. Los patrones de la manera de beber progresiva difieren desde luego en la intensidad o duración de cualquier etapa particular del alcoholismo. Para muchos médicos, el verdadero significado de los estudios del Dr. Jelinek está en el hecho de que proporcionan una pauta a aquellos que han tenido una experiencia limitada en el tratamiento del alcoholismo, pero que desean detener el progreso de la enfermedad en un paciente que puede llegar hasta la derrota completa. A veces un médico ayudará a un alcohólico en los primeros pasos de su restablecimiento. Utilizará la ayuda de AA y verá a su paciente conservarse sobrio por semanas o meses y de repente se desilusionará al descubrir que el paciente ha vuelto a beber. El médico, con mucha razón, tal vez dude de si AA es realmente la solución al problema de su paciente. También puede preguntarse si este acto irrazonable es atribuible a ese misterioso proceso comúnmente llamado como conducta alcohólica. El Dr. Silworth, mencionado en las primeras páginas de este folleto, opinó que estas recaídas ocurrirían sencillamente porque el alcohólico no seguía las instrucciones.
Instrucciones. El resbalón, como se dice en AA, que sufre el alcohólico, proporciona un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza humana puede confundirse con la conducta alcohólica. El resbalón es una recaída. Es una recaída que ocurre cuando el alcohólico ha dejado de beber y ha empezado a seguir el programa de recuperación de AA. Los resbalones generalmente ocurren en las primeras etapas del aprendizaje en AA del alcohólico, antes de que haya tenido tiempo de aprender lo suficiente de la técnica y la filosofía de AA para tener una base firme. Pero los resbalones también pueden ocurrir después de que el alcohólico haya sido miembro de AA por meses y aún años. Y es esta clase, sobre todo, en la que hay un marcado parecido de la conducta del alcohólico con la de las víctimas normales de otras enfermedades. Nadie se sorprende por el hecho de que las recaídas son comunes entre los enfermos de tuberculosis, en los que el mal ha sido detenido. Pero hay un hecho sorprendente. La causa frecuentemente es la misma que la conduce o la que conduce a los resbalones en los alcohólicos. Esta tragedia también puede observarse en casos cardíacos, tanto en los casos de cardíacos como en los de tuberculosos. Las causas que condujeron a las recaídas fueron predecidas por una manera de pensar errónea. El paciente trató, en cada uno de los casos, de buscar una explicación racional que le permitiera evadir la conciencia de su peligrosa realidad. Deliberadamente se apartó del conocimiento del hecho de que era víctima de una enfermedad grave. Adquirió demasiada confianza. Decidió que no tenía que seguir las instrucciones. Ahora que esto es precisamente lo que le sucede al alcohólico cuyo mal ha sido detenido, o al que está en AA, que ha tenido un resbalón, es obvio que vuelve a decidir tomarse una copa intempestivamente. Empieza a pensar erróneamente antes de embarcarse. De hecho, en el curso que le conduce al resbalón, atribuirle un resbalón a la conducta alcohólica es como atribuirle una recaída de tuberculosis a la conducta tuberculosa, o un segundo ataque al corazón a la conducta cardíaca. El resbalón del alcohólico no es síntoma de una condición psicótica. Sencillamente, el paciente no siguió las instrucciones. AA le ofrece al alcohólico las instrucciones. Un factor vital o ingrediente de la profilaxis, especialmente para el alcohólico, es la emoción sostenida. El alcohólico que aprende algo de la técnica y la mecánica de AA, pero que pasa por alto su filosofía o su esencia, puede aburrirse de estar siguiendo las instrucciones, no porque sea alcohólico, sino porque es humano. Las reglas y reglamentos fastidian casi a cualquiera porque son correctivos, prohibitivos y negativos. Sin embargo, la filosofía de AA es positiva y proporciona con amplitud la emoción sostenida de un deseo sostenido de seguir las instrucciones. Al eliminar mucho del misterio de una fase del cuidado y tratamiento del alcohólico, el Dr. Silkworth les ha facilitado a los médicos la tarea de ayudar a sus pacientes a lograr y conservar su sobriedad. Porque casi todos los médicos se encuentran en la ayuda de AA a un aliado cuyo enfoque del alcoholismo es completamente realista y práctico.